Estamos hablando de avance y conquista y creo que una de las cosas que más impiden nuestras vidas y traen conflicto en nuestras vidas se llama temor. El temor es algo que viene a nuestras vidas para paralizarnos. Y Dios definitivamente no nos creó para vivir en temor. Si usted quiere acompañarme, vamos a leer algunos pasajes. Romanos capítulo 8, versículo 15. Romanos capítulo 8, verso 15. Pues no habéis recibido espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Dígale que está a su lado, el espíritu que recibiste no es un espíritu de esclavitud. ¿De qué está hablando? De un espíritu. En el mundo hay dos espíritus. Se mueve el Espíritu de Dios, que es el Espíritu Santo, y se mueve el espíritu de Satanás, que es un espíritu inmundo. El espíritu es lo que determina hacia dónde tú estás avanzando. Cuando las personas hablan de actitud, en realidad la Biblia lo llama un espíritu. Hay personas con buena actitud y hay personas con mala actitud. Ustedes saben que cuando uno enfrenta una crisis, la actitud determina enormemente el resultado final de la crisis. La manera como entras a un problema. Si entras derrotado, el problema se te va a volver más grande de lo que es y vas a terminar mal. Pero si entras con una actitud y un espíritu de fe, el problema se enfrenta y se soluciona. El 90% de la resolución de una crisis va a depender del espíritu en que tú te estés moviendo. Porque el espíritu depende con qué espíritu estás entrando y moviéndote. Entonces la Escritura dice, versículo 15, ustedes no recibieron el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que recibieron el espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos, Abba Padre. Es decir, Dios es mi Padre y Dios está conmigo. No debo temer. Sin embargo, el temor es una de las cosas que más frenan las familias, las personas, las relaciones. El temor hará que tú reacciones equivocadamente. A veces las personas están llenas de miedo y van a trabajar con miedo. Reaccionan con miedo ante las relaciones. Y las personas reaccionan de diferente manera cuando tienen miedo. Hay unos que se acobardan y se quedan callados, pero otros se enojan y empiezan a gritar. Todo es una reacción de temor. Todo depende cómo enfrentes. Pero es el espíritu que tú estás escuchando. Pregúntale al que está a su lado, ¿a qué espíritu estás escuchando? Las decisiones que estás tomando, ¿las estás tomando por miedo o las estás tomando por la guía del Espíritu Santo? Cuando el Espíritu Santo habla, trae paz. Ahora, todo depende con quién tú entres en acuerdo. Cuando Dios creó al hombre, lo puso en el jardín del Edén. Dice la Biblia en Génesis capítulo 1, versículo 1, que la tierra estaba en desorden y estaba vacía, pero el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Así que el Espíritu de Dios empezó a poner orden en el caos, empezó a organizar las cosas, empezó a moverse de una manera extraordinaria. Así como nuestras vidas pueden estar en un caos tremendo, desde que el Espíritu de Dios se esté moviendo sobre nuestras vidas, todo va a tener un orden y todo se va a arreglar conforme yo camino siguiendo la guía de Dios en mi vida. Pero la Escritura también dice que cuando estaban ahí en el huerto del Edén, el hombre fue puesto para labrar la tierra, para organizar el huerto, para extenderlo. ¿Quién estaba hablando al corazón del hombre? Dios. El Espíritu Santo le hablaba y Adán trabajaba, ponía nombres a los animales, cultivaba el huerto y hacía todas las cosas. ¿Qué espíritu estaba influyendo en su vida? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo traía orden, el Espíritu Santo traía paz, el Espíritu Santo le traía alegría al corazón, el Espíritu Santo le hablaba. Pero un día apareció otro espíritu.
Satanás es un espíritu. Y este espíritu empezó a hablar al hombre. Y el hombre empezó a escuchar otro espíritu. Entonces, cuando escuchó esa otra voz, él tuvo que tomar una decisión. Y la decisión fue, ¿con qué espíritu me voy a mover? Él decidió creer, Adán decidió creer a lo que Satanás le estaba diciendo. Era más atractivo, era más excitante ser como Dios, hacer su propia voluntad, que a mí nadie me friegue con J. Y él dijo, yo lo puedo tener todo. Y escuchó otro espíritu. No se quiso sujetar a lo que Dios le había dicho, no quiso seguir la guía. Entonces, al escuchar otro espíritu, él entró en un acuerdo con ese espíritu. Y lo que salió de su boca, lo que él confesó, lo hizo entrar en esa unidad. Y ustedes saben, Génesis capítulo 3 muestra cómo el hombre empezó a tener miedo. Cuando él desobedece a Dios, lo primero que ocurrió en su corazón, Dios se acercó a él y lo llamó. ¿Y qué hizo el hombre? Se escondió. Dice la Escritura que él se escondió de la voz de Dios. Antes eran amigos, ahora le daba temor acercarse a Dios. Muchas personas, cuando están mal en sus vidas, huyen de Dios, se esconden de Dios. No, se esconden de muchas maneras. Dejan de asistir a la iglesia, dejan de orar. Ellos de alguna manera sienten en su corazón, porque ya no están escuchando la voz de su Padre. Están escuchando a otro espíritu. No están escuchando al Espíritu Santo. La segunda cosa que ocurrió en Génesis, capítulo 3, es que además de esconderse, él tuvo algo que se llama vergüenza. Y fue la segunda cosa que él experimentó, vergüenza. Se avergonzó. Entonces, ¿qué hicieron? ¿Se acuerdan? Cosieron, dice, hojitas y se taparon. Se dieron cuenta que estaban desnudos, se avergonzaron. Y empezaron a esconderse y a avergonzarse el uno del otro. Se avergonzaban de Dios, se avergonzaban de los otros seres humanos y estaban avergonzados. El temor y la vergüenza son los dos grandes problemas que el ser humano enfrenta a nivel psicológico. Por temor y por vergüenza, las personas hacen o no hacen cosas. Antes la voz de Dios los guiaba. No había temor y no había vergüenza. Ellos actuaban libremente, pero el pecado los hizo esconderse y avergonzarse. Entonces empezaron a hacer cosas tapados. Por eso es que todos los chanchullos, todas las mentiras, ¿verdad? Arrancan por debajo de la mesa. Desde luego, en la medida que esto abunda y prolifera, ya la gente empieza a ser desvergonzada. Es más, ahora ser honesto puede ser una vergüenza. No sea tan tonto, no sea tan pendejo. ¿Cómo no va a aprovechar semejante papayazo? Entonces, el mundo entero hace un cambio de valores. Pero el temor nos va a limitar y nos va a empobrecer. La vergüenza nos hace daño. Su cabeza, su cuerpo, es el hardware donde usted vive, es su casa. Su manera de pensar, su mentalidad, ¿qué es? El software, el sistema operativo. ¿Sí o no? Todo lo que tienes en tu cabeza es tu sistema operativo. ¿Qué pasa con un equipo cuando el sistema operativo está malo? ¿Qué pasa? No funciona bien. Se bloquea. Se cae el sistema. ¿Cómo se llama eso en psicología? Se deprime. Hay una parálisis de acción. ¿Por qué? Porque hay un virus metido que funciona mal en tu mente. No hay nada mal contigo. El problema es el software que tienes en la cabeza.
¿Me comprende eso? Porque a veces la gente dice, yo estoy mal. No, espérate. Cambia el software y vas a funcionar a la misma maravilla. Dígale que está a su lado. Tu cerebro no tiene nada de malo. Está buenísimo. Dígaselo. El problema es el software que tienes metido ahí. Cuando el temor está en tu cabeza, nada te funciona bien. Cuando la vergüenza está ahí metida, tú empiezas a hacer cosas para tapar esa vergüenza. Usas el dinero para tapar tu vergüenza. Usas mentiras para tapar la vergüenza. Cuando tienes miedo, empiezas a actuar y te alejas de las personas, te alejas de situaciones. ¿Por qué? A veces no han escuchado el dicho que yo no voy a hacer reunión porque es que ahí el ambiente está pesado. ¿Sí? ¿Se han escuchado eso? ¿Cuál ambiente? El ambiente sigue siendo lo mismo, la densidad del aire no cambió. ¿Qué es lo que está mal? La manera como estás pensando. El temor es uno de los virus que más destruye la mente humana, el cuerpo humano. Una persona atemorizada desarrollará enfermedades. Todas las enfermedades psicosomáticas nacen en el temor. Temores. Personas angustiadas, estresadas, tienen muchos nombres el temor. ¿Qué desarrollan? Colon inflamado, gastritis, enfermedades. El cuello, ¿cómo se le pone? ¿Por qué? Porque todo ese bollo mental que tienes aquí, ese enredo que está en tu cabeza, tiene que bajar por un conducto muy delgado en tu columna. Y cuando baja ese enredo por ahí, inmediatamente el cuerpo reacciona, porque como no hay paz, se te pone tenso todo esto y empiezan los famosos espasmos, nudos. Y entonces la gente contrata masajistas y los masajistas te ponen a llorar porque tienen que deshacer el nudo, ¿verdad? Pero el problema no está en tu espalda, está en el temor que albergas en tu mente, en tu corazón, en la vergüenza que estás tapando, en la incapacidad de tomar las decisiones. Ahora, el temor, Dios no nos diseñó para vivir en temor. Dios no nos dio un espíritu de esclavitud para estar en temor. Dios nos dio un espíritu de amor, de verdad. ¿Para qué? Para que nosotros clamemos y nos relacionemos con Dios como Padre. Él es nuestro Padre. Y que nosotros podamos caminar como caminó Adán y Eva en esta tierra con una paz extraordinaria. Porque tenía relación y comunión con Dios. Ahora, ¿cómo opera el espíritu de temor? Por favor, busque 2 Corintios capítulo 7, versículo 5. Cuando la vida se vuelve tribulación y angustia, usted tiene que hacer un alto. Tiene que hacer un alto en su vida. 2 Corintios capítulo 7, verso 5 dice: porque de cierto, cuando vinimos a Macedonia, está hablando el apóstol Pablo, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados. ¿Qué era lo que tenía afectado el apóstol? ¿Qué estaba afectado? El cuerpo. Dice, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, por dos razones. La primera, de afuera vinieron conflictos. Conflictos. ¿Cuántos tienen conflictos? De afuera conflictos. Y de adentro, temores. Mire, los conflictos son soportables si usted tiene paz en su corazón. Pero aunque usted tenga ausencia de conflictos, si su corazón está enfermo, si usted está lleno de temores, su vida es una miseria, está llena de tribulación. Porque lo que viene de adentro determina la calidad de la vida de afuera. Cuando yo me conecto con Dios,
y me pongo de acuerdo con Dios, cuando camino con Dios, los temores de adentro son resueltos. Y cuando yo salgo a enfrentar los conflictos de la vida, y todos los tenemos que enfrentar, podemos tener éxito. Pero cuando yo estoy separado de Dios y escuchando un espíritu aparte de Dios, dejándome guiar por el temor, dejándome guiar por la vergüenza, dejándome guiar por otras cosas que invaden mi corazón, pasiones, deseos, y hay una tormenta en mi interior. No importa la situación que tú vivas por fuera, no podrás enfrentarla. Pero Jesús dijo que Él era el príncipe de paz. Y cuando yo me conecto con Dios, esa paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, me hace caminar en medio de todas las tribulaciones y pasar sin enfermarme, sin destruir mis relaciones, sin dañar a otras personas, sin dañarme a mí mismo. Y es ahí donde yo realmente estoy caminando con Dios. La pregunta es, ¿de dónde o cómo? ¿Con quién me voy a conectar en mi vida personal? Porque el temor debe ser enfrentado. Y lo primero que yo voy a enfrentar es que voy a tomar una determinación. Yo tengo que determinar en qué espíritu me voy a mover. En qué espíritu voy a caminar en la vida. Y eso es lo primero que tú tienes que determinar para vencer el temor. Quiero que ubique el temor que usted tenga en su vida más fuerte. ¿Ya lo ubicó? El temor más fuerte. Tal vez es el miedo a la muerte. O tal vez es una pérdida económica. Tal vez es el temor de perder un hijo. O una enfermedad. O que su futuro caiga. Yo tengo que determinar en qué espíritu me voy a mover, a qué espíritu voy a escuchar. Dígale que está a su lado, decide a qué espíritu vas a seguir. Dígale, decide a qué espíritu vas a seguir. Porque hay un espíritu de amor y hay un espíritu de temor. Hay un espíritu de perdón y hay un espíritu de odio. No sé si les ha pasado, ¿verdad? Seguro que lo han vivido. Que cuando llegan a un lugar, uno siente el ambiente que se está moviendo en ese lugar. Por las personas, por las relaciones que se dan, por los gestos, por las palabras. Y usted va a tener que tomar una decisión. O me adapto al espíritu que se mueve ahí, o vivo conectado con el Espíritu de Dios. O recibo ese espíritu. Porque eso se transfiere a través de palabras. Eso se transfiere a través de las relaciones. Yo sé que nuestros padres nos aman. ¿Cuántos saben que sus papás los aman? Sí. Pero tantas veces nuestros papás no transmitieron a nosotros un espíritu seguro, sino un espíritu de temor. Mire la comunicación de casi todos los padres con sus niños. El niño está caminando, cuidado, se cae. El niño va a hacer tal cosa, cuidado, eso es peligroso, eso es malo. ¿Sí o no? Ahora, nosotros nos movemos generalmente en un espíritu que descomplicado. Mamá, no sea tan intensa. Deje el estrés, papá. Porque ignoramos los peligros que el otro ya conoce. ¿Por qué? Porque más sabe el diablo por viejo que por diablo. Nosotros ya pasamos por ahí. Entonces estamos diciéndole a los pelados, oiga, no se mete en eso. Pero en algún punto, nosotros estamos siendo tan limitados. Porque el miedo pareciera que es lo que domina y guía todas nuestras conversaciones. ¿Se ha topado con alguien para hablar de la situación de nuestro país, del dólar, en estos días?
¿Alguien le ha dicho algo acerca de la sequía? ¿Qué le han dicho? Oh, va a llover, espérate, tranquilo. Vale, el petróleo va a subir. Va a haber más empleo. ¿Cuántos les han dicho eso? ¿A cuántos les dijeron algo negativo? Todas las cosas. Estábamos en Cali de vacaciones y cometí el error de llamar a una persona que es muy querida para mí a decirle, oye, me voy a tal lugar. No fue sino que le mencionara el lugar, porque íbamos a un lugar por allá cerca de Buenaventura. ¿Usted va a ir por allá? Le dije, sí, súper chévere, hay unos ríos bonitos. Eso es pura malaria, hermano. Fiebre amarilla. La guerrilla sale cada nada por ahí. Yo ya estuve a punto de pedirle perdón y decirle, uy, que no, Señor. ¿Okay? Pero me acordé que yo camino con Dios. Me acordé que Dios me protege. Me acordé que podemos ir a lugares y disfrutar. Desde luego con todas las precauciones del caso, el repelente, etc. Hay repelente contra guerrilleros, hay repelente contra zancudos, hay repelente. Confiados en la mano de Dios. Entonces la persona me pegó soberana y yo le dije, ¿sabes qué? Guárdame un lugar debajo de tu cama porque al paso que tú vas a terminar viviendo encerrado y no vas a salir nunca a disfrutar nada, ni el sol, ni el aire, porque todo es miedo, todo es temor. Y Dios no nos dio a nosotros un espíritu para estar esclavos. Dios nos dio un Espíritu Santo para que le creamos en su bondad, para protegernos y avanzar y disfrutar y conquistar cosas en lugar de estar simplemente sentados esperando a que nos caigan todos los males de este mundo. Porque nuestro Padre nos ama. Así que la primera decisión es en qué espíritu te vas a mover. Porque el espíritu a quien tú escuches te va a guiar. Eso te va a guiar en tus decisiones. No vas a poder comprar nada porque te sientes culpable y ¡ay, me va a faltar por acá! No vas a poder ir a un lugar, no vas a poder hablar de Dios, de Cristo Jesús a otras personas porque me van a rechazar. No vas a poder tener paz en tu corazón porque va a haber tribulación día tras día. Y cuando uno está enfrentando problemas, el temor parece que se acrecienta. Eso crece cuando estamos en medio de conflictos. Pero lo que el Señor dice es que si yo camino con Él, Él me protegerá. Mire, escuche esta palabra. Romanos 8:33. El apóstol está diciendo esto. Romanos 8:33 en adelante. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Versículo 34. Cristo es el que murió, más aún también el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Qué está diciendo? Él está diciendo, y recuerden cuando usted es acusado, ¿a cuánto lo han acusado aquí? De algo. Uno empieza desde la casa, ¿verdad? Desde la casa lo están acusando ahí que usted se comió eso y eso estaba ahí, no podía. Usted no limpió eso. Eso es pura acusación. Pero también nos acusan legalmente. También acusan a las personas de faltas. Y el Señor dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios ya los justificó. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios y el que también intercede por nosotros. ¿Qué está haciendo Jesús? Jesús se sentó, dice, a la diestra del trono de Dios y no se sentó a echar globos. Él está orando por nosotros. ¿Por qué? Porque lo necesitamos. Porque necesitamos que alguien pida a nuestro favor en medio de la vida. Y Dios dice, yo lo estoy haciendo por ti. Dile al que está a tu lado, Dios está intercediendo por ti.
Si Dios está intercediendo por nosotros ante nuestro Padre Celestial, ¿de qué te preocupas? ¿Cometiste un pecado? Arrepiéntete, cambia. Tienes alguien que intercede por ti. Dios no está esperando que tú te des latigazos y que digas, fracasé y mi vida se acabó. Dios está esperando simplemente que digas, ayúdame, Señor, me arrepiento, perdóname, enséñame a vivir como es correcto. ¿Y qué hace Jesús? Intercede por ti y te dice, levántate, la vida no terminó aquí. La vida apenas comienza para ti. ¿No ves que estamos en sus manos y somos sus hijos? Lo único que espera el Señor es que nos arrepintamos y que le digamos, quiero cambiar. Y Dios viene a nosotros y nos enseña a cambiar. Ahora, la Escritura sigue diciendo, versículo 35, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada? El efecto del temor es separarte de tu relación con Dios. Y este es el poder de este asunto. Cuando yo dejo de confiar en que tengo un Dios que me ama, porque vino una circunstancia difícil, porque cometí un pecado grave, porque estoy pagando consecuencias de mis errores, tú no estás lejos del amor de Dios. Pero no dejes de creer en su amor, porque cuando la gente deja de creer en su amor, se aparta de Dios. Y en lugar de acercarse al que lo ama, se aleja del único que lo puede salvar. A veces las personas dicen, pero si yo me arrepentí, si le pedí perdón al Señor, ¿y por qué me han venido todas estas consecuencias? Bueno, porque el amor de Dios no va a quitar las consecuencias de tu vida. El perdón de Dios no quita las consecuencias. Lo que hace el perdón de Dios y el amor de Dios es ayudarte a sobrellevar y a resolver las consecuencias de tus errores. Pero Él no va a quitar las consecuencias. Pero sí te va a ayudar y no te va a desamparar. ¿Qué hace usted cuando su hijo se cae? Bueno, yo sé que hay algunos que van y le pegan además. ¿Qué hace el Señor? El Señor nos empieza, te lo dije. Yo te lo dije. Que no corrieras. Que te ibas a caer. ¿Viste? ¿Eso hace el Señor? No. ¿Qué hace el Señor? Lo primero Él nos dice, no corras. Y cuando corres y te caes, ¿qué dice? Dice, yo te perdono, hijo. ¿Te arrepientes? Sí, me arrepiento. Entonces párate. Vamos adelante. Todavía hay que seguir corriendo. Y hay que aprender más cosas en la vida. Una mala experiencia no va a determinar tu vida. Un mal matrimonio no va a determinar tu vida ni tu eternidad. Dios puede levantarte. Pero tienes que hacer buenas decisiones. El pecado del pasado no te va a destruir. Yo te voy a levantar y te voy a llevar. Déjate llevar por mí. El pecado nos separa, no nos puede separar del amor de Dios. No puede. Porque el Señor dijo, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, peligros, desnudez, violencia. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Pero antes en todas estas cosas somos más que vencedores. ¿Cuántos dicen conmigo, yo soy más que vencedor? ¿Sabe? Una cosa es tener la victoria a la primera vez. Los más que vencedores son los que han fracasado y aún así tienen la victoria. ¿Cuántos han fracasado aunque sea una vez? Diga conmigo, yo soy más que vencedor. Así que vas a tener que preguntarte a qué espíritu estás escuchando. Porque cuando estás derrotado en tu mente, cuando estás atemorizado, estás pensando, Dios no está conmigo, Dios no me ama. Y esto es una mentira. Porque Dios te ama aunque fracases. Y viene para que tú cambies y te arrepientas, pero viene para levantarte. Porque Jesús no vino a condenar al mundo, vino a salvar el mundo. Jesús no vino a decirnos, yo les dije, te lo dije, lo advertí, te ibas a dar en la jeta. Dios no vino a eso.
Él vino a decirte, no te des en la jeta, pero si no me haces caso, vuélvete a mí y yo te voy a limpiar y te voy a llevar a una victoria que nunca tendrás por tus propios medios, ni por tu propia fuerza. Ahora dice, versículo 38, antes dice, por lo cual estoy seguro que ni la vida ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni potestades. ¿De qué está hablando? Ni la muerte ni la vida, ni ángeles de Dios, ni potestades de Satanás, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Lo creado no te puede separar del amor de Dios. ¿Qué es lo creado? Todo. Lo único que te puede separar es el Creador. ¿Y el Creador qué dijo? No te separes, porque yo te amo a ti. Yo di mi vida por ti. Si fracasas, yo estaré contigo. Te voy a enseñar para que no fracases. Vuélvete de corazón a mí y vas a conocer lo que yo puedo hacer a través de ti. Y sigue diciendo, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que lo primero que tienes que hacer es determinar a quién vas a escuchar, a qué espíritu vas a escuchar. Si vas a escuchar al Espíritu de Dios o vas a escuchar al espíritu de temor. Porque el temor siempre te va a decir, fracasaste, se acabó, no hay nada que hacer, eres lo peor. Habrá condenación, habrá juicio, habrá maldición. Pero el Espíritu de Dios te va a decir que yo te perdono, yo te ayudo, levántate, yo estoy contigo. Aunque fracases, yo te amo. Camina conmigo, vuélvete a mí y yo te haré más que vencedor. Y esto es lo que Dios dice y para nosotros está diciendo. La segunda cosa que tienes que hacer para vencer el temor es romper el acuerdo que tienes con las tinieblas. Escuche esto. Hay un acuerdo que las personas hacen. Y es impresionante porque todos de alguna manera lo hacemos. Todos los acuerdos son poderosos. Pero usted tiene que determinar con quién va a hacer un acuerdo. Cuando tú haces un acuerdo, estás entrando en una unidad en donde la fuerza de los dos se potencia. Un acuerdo poderoso, un matrimonio. Cuando las personas se casan, hacen un acuerdo para amarse y para avanzar en la vida. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué no funciona? Porque no están de acuerdo. Cuando los matrimonios no están en acuerdo, cada uno tira por su lado. Usted haga lo suyo y yo hago lo mío. Por eso están divididos, por eso hay fracaso al interior del hogar. Porque el acuerdo nunca se estableció. ¿Comprende eso? Dígale que está a su lado, vamos a caminar juntos, caminemos de acuerdo. ¿Estén de acuerdo? Ahora, es fácil entrar en acuerdo con las tinieblas. Porque si yo estoy escuchando lo que Satanás me dice en mi mente, estás mal, esto no tiene, a mí no me quiere. ¿El diablo qué te dice en tu casa? Aquí no me quiere, tú no puedes. ¿A cuánto les ha dicho eso el enemigo? Y muchos dijeron, amén, amén diablo, aquí no me quiere, soy un fracasado. Entonces tú entras ¿en qué? En acuerdo. Entras en acuerdo con ese espíritu inmundo que te está hablando. Y cuando entras en acuerdo con él, tú te desvías. Pero cuando tú rompes ese acuerdo, cuando tú empiezas a decir, momento, es muy fácil, ¿verdad? Nos dicen algo en nuestro hogar, por ejemplo. A veces de pequeños y de grandes también. Dicen, qué tonto eres tú, qué estúpido. No, es que tú no sirves para eso. Malo, ¿no? Negado para las matemáticas el muchacho. Lo que sea. Cuando tú dices y empiezas a repetirte eso, y empiezas a decir, oiga, sí. No, es que eso no es lo mío. Seguro yo voy a fracasar.
¿Sabes a través de quién habla el enemigo? Más a través de tu familia. Qué impresionante. La familia debería ser la que le dice a uno, tú puedes, Carlitos, a levantar ese negocio en el nombre de Jesús. Eso es lo que debería decir tu familia. ¿Sí o no? Tú eres un buen hombre, eres una buena mujer. Este es un buen muchacho. Este es un buen muchacho. Lo sé desde hace rato. Él no sabe todavía, pero él es un buen muchacho. ¿Quién debería impulsar y hacer un acuerdo de bendición? Los que nos rodean, nuestra iglesia, nosotros, entre nosotros como hermanos. Porque somos nosotros, los hijos de Dios, que tenemos el Espíritu de Dios, y el Espíritu de Dios jamás está criticando a nadie, jamás está maldiciendo a alguien, jamás le está diciendo usted no puede, no sirve para nada, usted es un tonto, llorón, lo que sea. El Espíritu de Dios siempre está bendiciendo, siempre está levantando nuestras vidas. Pero nosotros elegimos y hacemos un mal acuerdo. En lugar de escuchar lo que Dios dice, hacemos el acuerdo con un espíritu inmundo que nos dice todo se acabó, y nosotros empezamos, uy, sí, todo se acabó. Usted no puede, y uno desde al rato está diciendo, uy, seguro yo no puedo. No, eso es muy duro. No, yo qué tonto, yo por qué me puse a pensar que iba a lograr eso. ¿Hacen con quién el acuerdo? Con Satanás. ¿A usted le duele algo? Cuéntele a alguien que le duele. Uy, hermano, eso no será un cáncer. Y usted, ay, no lo había pensado. ¿Con quién hizo el acuerdo? Con la enfermedad, con un espíritu de muerte. Los acuerdos se hacen fáciles. La gente viene y te dice cosas. Y cuando tú las repites, entras en un acuerdo que destruye tu vida. Pero tienes que romper el acuerdo. Cuando alguien te diga eso no se puede, te dice, Señor, gracias porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Escúchame, porque si el acuerdo permanece, tú vas a vivir de acuerdo a eso y te vas a mover en esa dinámica. Si el diablo te está diciendo esto se acabó y tú dices sí, se acabó, hiciste un acuerdo y ese acuerdo tiene poder. Pero si te dicen se acabó y tú dices no se acabó, apenas empezó. Porque Dios está conmigo. Entonces hiciste un acuerdo con el que tiene todo el poder. El que tiene todo para sacar nuestras vidas adelante. Tenemos que hacer un acuerdo con la palabra de Dios. Cuando te digan fracasaste, tú le dices, espérate, antes en medio de todas estas cosas yo soy más que vencedor por medio de aquel que me amó. Cuando el diablo te venga a decir que fracasaste, ese pecado que cometiste, ya, no hay más que hacer. Tú tienes que decirle, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. No hay condenación. ¿Qué le vas a decir? Cuando el diablo te meta celos en el corazón y te empieza a decir, ¿viste? Llegó tarde. ¿Dónde andará? Y tú empiezas como loco, porque cuando usted entra en temor, acuérdese, la CPU se le vuelve una locura. Su pensamiento empieza a dar vueltas. Porque un pensamiento erróneo entró. Y puede ser que el otro hasta sí, pero usted no tiene por qué descontrolarse porque el problema es de él, no suyo. El que le va a responder a Dios es él o ella. Usted no tiene por qué enloquecerse. Porque usted tiene que estar bien conectado con Dios, escuchando al Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios que dice, déjamelo a mí. Yo lo llamo a cuentas. Déjamelo a mí. Porque las personas empiezan a querer hacer las cosas por su fuerza. Y entonces lo que generan es pelea, conflicto, y nunca resuelven nada. Haz un acuerdo con Dios y rompe el acuerdo con las tinieblas. Ponte de acuerdo con la palabra de Dios y empieza a declarar la palabra de Dios en vez de declarar las mentiras del enemigo. Cuando el diablo te diga, perdiste esa materia. Esos logros los perdiste. ¿Tú qué le vas a decir? Señor, perdóname por no haber estudiado. Esa es la primera. Pero la segunda, ¿cuál es?
Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Voy a estudiar y Dios me va a enseñar. Cuando las personas vengan, cuando tus propios pensamientos vengan y te digan te vas a quedar sin trabajo, ¿tú qué le vas a decir? Mi Dios suplirá todo lo que me falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Cuando el negocio se va a caer, ¿qué le vas a decir? Gracias, Señor. Si este se cae, 2 mejores me van a salir. Gracias, Señor. Porque si haces el acuerdo, estarás derrotado antes de ir a la batalla. Y esto es lo que yo veo. Muchas personas están confesando su derrota, declarando porque están en acuerdo con las tinieblas antes de enfrentar el problema. Y claro, si hacen un acuerdo con las tinieblas, vas a fracasar. El diablo te profetiza que vas a fracasar y él se encarga de que fracases. Y si tú haces un acuerdo con él, igual vas a fracasar. Pero si haces un acuerdo con Dios y le dices, Señor, el diablo me dijo esto, pero tú dices en tu palabra que yo voy a crecer, que voy a triunfar y que voy camino al cielo, no camino al infierno. Acuérdese, es el diablo el que va al infierno, usted va camino al cielo. No crea eso, créale al Señor y haga un acuerdo, porque los acuerdos se hacen verbales, así empiezan. Todos los acuerdos empiezan verbales. Por eso las palabras que salen de tu boca es construye un acuerdo con Dios y empieza a declarar, declara tu sanidad, declara tu fe, declara la bendición de tus hijos. No empieces a atacarlos, no empieces a juzgarlos, porque entonces estás haciendo que ellos hagan un acuerdo con las tinieblas y el diablo está hablando a través de ti. Pero lo que Dios quiere es que el Espíritu Santo hable a través de ti para bendecir a otras personas. El primer animador de nuestra casa tienes que ser tú. Anima a los demás. Declara la bondad sobre sus vidas. En tu propia casa, aquí en la iglesia, empieza a cambiar tu vocabulario. Empieza a declarar la victoria del Señor. ¿Vale? ¿Cuántos van a hacer un acuerdo con la luz en esta mañana? Póngase en pie. Vamos a orar. Yo quiero que empiece a romper los acuerdos que usted hizo en el pasado. De seguro usted ya se acordó de todas las cosas que ha estado diciendo, quejándose, maldiciendo, declarando derrota. Yo quiero que empiece a romper eso. Empiece a romper eso. Empiece a orar conmigo. Dígale, Señor, en el nombre de Jesús, yo vengo para romper los acuerdos que he hecho con las tinieblas. Perdóname, porque no he escuchado. Tú me has hablado de tu perdón, de tu amor, de tu salvación. Me has dicho que seré más que vencedor en medio de los conflictos, de las crisis económicas, de las crisis familiares. Aún si el enemigo viniere contra mí, no podrá tocarme, porque yo estoy bajo tu amparo. Y en el nombre de Jesús, hoy quiero cancelar el acuerdo que he hecho con las tinieblas, confesando muerte, temor, fracaso. Te pido perdón. Empieza a renunciar. Dígale, Señor, yo renuncio al acuerdo que hice con las tinieblas, al acuerdo que hice con la enfermedad, al acuerdo que hice con el divorcio. Tus palabras tienen que ser canceladas porque eso le dio una autoridad. Escuchaste al espíritu incorrecto. El Espíritu Santo quiere que declares la bendición sobre tu vida y sobre tus relaciones. Nunca traerá maldición. Él te llevará al arrepentimiento, pero jamás a maldecir. Toda maldición, toda queja viene del enemigo. No seas su parlante. No amplifiques la maldición. Amplifica la bendición. Que tu boca empiece a derramar bendición sobre tu familia, sobre tus hijos. Muchas veces nos desanimamos y empezamos a decir, es que tú hiciste mal. No, otra vez te tengo que reclamar esto. No lo hiciste otra vez. No, empieza a declarar y a decirle, yo creo en ti. Dígale a sus hijos, yo creo en ti. Yo creo que en ti, que tú te levantarás. Dígaselo a sí mismo. Hable bendición sobre sí. Diga su nombre. Y dígale, yo creo en ti. Porque Dios cree en ti. Porque Él te dio el Espíritu Santo. Diga su nombre. Diga, Rodrigo, Dios te dio el Espíritu Santo. Te dio capacidades, te dio talentos. Te dio un corazón para que ames a Dios.
Gracias, yo tengo un corazón para Dios, dígalo. Yo tengo un corazón para Dios, yo no tengo un corazón para amar el mundo. No tengo un corazón para amar el dinero, yo tengo un corazón para amar a Dios. Dios no me dio el corazón para que yo viviera amando cosas que se van a destruir por el uso y por el tiempo. Dios me dio un corazón para que lo ame a Él, que es eterno, que es todopoderoso, a Jesucristo, el Hijo de Dios. Él me dio vida, Él me dio un cuerpo. Empiece a bendecir, bendiga su cuerpo. Muchas personas se castigan, no se dan cuenta que es su mente trayendo enfermedades tras enfermedades. Dígale, mi mente es bendita, mi cuerpo es bendito, porque ahora el príncipe de paz está en mi mente. Gracias porque tú me hablas, Señor, y yo te quiero escuchar. No escucharé más las palabras de condenación, de autodesprecio. No escucharé más los que me dicen tu vida no vale nada. ¡Púdrete! Yo escucharé a los que Dios pone para decirme te amo, tu vida es valiosa. Por eso no la tiraré en las drogas, no la tiraré en la inmoralidad sexual, no la tiraré, porque es valiosa. Empiece a bendecirse a sí mismo. Declare su vida, mi vida es valiosa. Jesús pagó un precio de sangre por ella. Gracias, Señor. Y yo renuncio y cancelo los acuerdos de muerte que he hecho en mi vida. Dígale, yo renuncio a todo acuerdo de muerte. Yo no me quiero morir, yo quiero vivir. Yo cancelo mis palabras. Muchos han orado en medio del dolor diciéndole, Dios, llévame, mátame, haz algo. Cancele esas palabras, porque Dios no quiere responder esa oración. Jamás la responderá, pero Satanás sí te escuchará. Si tú llamas la muerte, el enemigo se encargará de traerla a ti. Por eso en el nombre de Jesús, dígale, Señor, yo quiero vivir. Yo quiero vivir para ver tu bondad. Yo quiero vivir para ver tu poder. Yo quiero vivir, Señor, para ver mi familia restaurada. Yo quiero vivir para ver tu poder y tu amor, Señor, en mi cónyuge. Yo quiero vivir, Señor, para honrar, para traer bendición a mis hijos. En el nombre de Jesús. No los estoy escuchando. Empieza a establecer acuerdos de vida. Acuerdos de vida. Empiece a bendecir. Abra su boca y empiece a bendecir. Bendiga a su cónyuge. Bendiga su vida. Bendiga su dinero, sus negocios. No empiece a confesar con el enemigo. Uy, esto está difícil. Uy, ¿qué voy a hacer? Voy a la quiebra. No haga acuerdos con las tinieblas. Sus palabras deben estar de acuerdo a la palabra de Dios. Lo que Dios dice por tu boca es un acuerdo poderoso. Jesús dice, estás sano y estás sano. Jesús dice, sé prosperado y prosperarás. Por eso ponte de acuerdo con tu Señor. Escucha al Espíritu de Dios. Él te va a decir lo que debes declarar con tus labios en tu casa. Empieza a declararlo. Póngase de acuerdo. Póngase de acuerdo. Póngase de acuerdo con su cónyuge, con sus hijos. ¿Qué vamos a declarar? Yo y mi casa serviremos al Señor. ¿Están de acuerdo ahí? Habrán dos personas, si están casados, que se tomen de la mano y digan, mi casa. Los dos serviremos al Señor. Nuestros hijos servirán al Señor. Oh, parece imposible. Tal vez ellos no quieran acercarse a Dios. Pero el acuerdo es poderoso porque Dios es más poderoso que el pecado, que los vicios, que la muerte. Empiece a ponerse de acuerdo. En el nombre de Jesús, declare la bendición sobre su vida, sobre la iglesia. ¿Cuántos saben que nos extenderemos y que miles serán sanados y liberados? Póngase de acuerdo conmigo. Póngase de acuerdo con lo que Dios dice en la palabra. Ni las puertas de la muerte vencerán a su iglesia. Usted y yo no seremos vencidos ni siquiera por la muerte, porque Jesús venció la muerte. Así que haga un acuerdo con la luz y rompa el acuerdo con las tinieblas. Deje de repetir las mentiras del enemigo y viva por lo que Dios dice. Porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Aunque parezca imposible, habrá bendición económica, y esto es profecía.
personas que parece que se van a fracasar, van a perder, habrá prosperidad este año para los hijos de Dios que le creen. Prosperarás en medio de la escasez. Escúchame. Yo estoy pensando porque está viniendo personas que están en puestos que parece que se van a cerrar, porque empresas se van a cerrar, pero tú serás promovido y habrá gracia de Dios, porque la luz del Señor, haz un acuerdo con esta palabra, en el nombre del Señor. No tengas temor, porque es por la fe, no por vista. Caminamos por fe, no por lo que ven nuestros ojos. Lo que ven nuestros ojos parece fracasado. Las realidades de la gente del mundo es temor y fracaso. La realidad de los hijos de Dios es fe y victoria. Porque nosotros no dependemos de este sistema, dependemos del reino de los cielos. Y en el reino de los cielos el pan no se ha acabado. La reconciliación no se ha terminado. En el reino de los cielos no hay enfermedad. Así que las sanidades no se han terminado aquí. Apenas están empezando. En el reino de los cielos no hay angustia, no hay rechazo, porque tienes un Padre que te ama. Así que en esta tierra habrá reconciliación, habrá aceptación, habrá perdón, habrá gracia. Porque nosotros vivimos por el reino de Dios, no por el reino de los hombres. Así que abra sus labios. Quiero escucharte decirlo. Rompe el acuerdo. Diga: yo rompo en el nombre de Jesús el acuerdo con las tinieblas en esta área de mi vida. Dígala: rompo el acuerdo donde estaba pensando que iba a fracasar, donde todo se había perdido, en el nombre de Jesús. Ahora haga un acuerdo y empiece a declarar la bondad de Dios. Declárela sobre su vida, sobre su familia, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Y dígale gracias, levante sus manos y dígale gracias, porque yo entro hoy en acuerdo con la luz y rompo el acuerdo con las tinieblas. No más espíritu de temor, no más espíritu de intimidación, no más acobardados. Vamos a brillar, hijos de Dios, porque nuestro Padre nos ama. Él está con nosotros, Él cuida a sus hijos y Él ha prometido entregarnos en nuestras manos tremendas bendiciones y gracia delante de los hombres. Gracias, Señor.